Bienvenidos a esto que se toma la palabra, este lanzamiento aquí en Medellín, en esta librería. Es un gusto para nosotros tener a este guionista, dramaturgo y escritor mexicano. Recibamos con un fuerte, muy fuerte aplauso en esta casa llena a Guillermo Arriaga. Entonces, bienvenido. ¿Cómo te ha tratado Medellín? ¿Cómo vas acá? ¿Cuántos días llevas? Tengo 8 años acá. No, no es cierto. Tengo 3 días acá. Es la cuarta vez que vengo a Medellín. Me encanta. Y les agradezco que hayan venido con toda esta lluvia. Dani, muchas gracias por la invitación. La librería está impresionante. Muchas gracias a ti y a tu equipo. Gracias a ustedes porque cuando yo salgo de mi casa en México, cada vez que vengo a Colombia, regreso a mi casa. Porque así me han hecho sentir siempre y Medellín siempre tiene un lugar especial en mi corazón. Además, Colombia y Medellín es muy mexicano, o sea, nosotros tenemos muchas cosas en común. Ahorita acabamos de descubrir una cosa del lenguaje. Me decía, trátame de tú. Es que a nosotros los paisas, nosotros estamos acostumbrados a decir usted y vos. O sea, esos son las dos formas de expresarnos nuestras, usted y vos. Cuando uno sale, va a Bogotá y la gente le dice usted, y allá sí se dicen tú. Nosotros creemos que tú es como ya mucha confianza, o sea, es como si ya fuéramos muy íntimos. Entonces usted me decía ahorita, ¿sí? Entonces una mujer le dijo a su marido, hagamos el amor mudo aquí en Medellín. Y él dijo, ¿y cómo es eso? Sin voz. Eso. Ahora bien, yo lo conocí a usted, a vos, a tú, porque voy a contar esta anécdota. Yo le dije a Penguin Random House, ve, yo quiero un libro. Van a conocer a Guillermo. Ay, sí, yo quiero un libro de él, se llama Entrañas. Y que me lo mande autografiado. Y entonces, listo, autografiado, súper bien. Llegó autografiado para Carolina, mi novia. Dice, para Carolina, con mucho cariño, de Guillermo, y yo estaba esperando el libro para mí. Entonces hoy es la posibilidad de que me firme el libro a mí, no a Carolina. Y ahí empecé a formarme en tu mundo literario. Me cuesta mucho decir el tú. En tu mundo literario, donde hay un tema de narraciones, de polifonías. Me gusta mucho que este libro, como anteriores, tiene diferentes narradores. Son 6 narradores. Es una historia del antiguo México, del México que se robaron los Estados Unidos. Y yo sé que esta palabra suena como, ay, se robaron los Estados Unidos, pero básicamente se robaron los Estados Unidos. Y me llama mucho la atención que hay muchos narradores, pero no son narradores dentro de la forma común. Y es que usted va narrando normal y usted parece, hay 5 o 6 narradores, pero todos narran igual. Tú aquí también le metiste forma a las cosas. Hay uno que narra, que pone los verbos al final. Hay otro que narra sin puntos ni comas, sino que va derecho y usted sigue, que es la esposa de Lloyd. ¿Eso es una decisión de estilo o eso es también un reto literario que yo soy capaz de hacer esto para que se diferencie? Ok, antes de contestar la pregunta, le voy a agradecer también a Penguin Random House, a Natalia, no sé dónde está Natalia, pero Natalia, muchas gracias. ¿Dónde está Natalia? Por allá arriba está en palco. Muchas gracias. Cuando yo hablo de mi novela, yo hablo de nuestra novela, no mi novela, porque es todo un equipo el que hace posible un libro. Yo incluyo a los libreros, que me parecen los verdaderos héroes de la literatura. La verdad es un riesgo muy grande poner una librería y te felicito y te agradezco que hayas puesto una librería. Son espacios de resistencia. Hay editores, en mi caso editoras, tipógrafos, diseñadoras de portada. Hay una cantidad de gente que hace siempre posible un libro. Entonces voy a hablar de nuestra novela. Pero cuando yo, que soy el que la tuvo que escribir, yo cuando me siento a escribir una novela no tengo la menor idea de por dónde va a ir. Como los políticos. Exacto.
Ellos sí saben a dónde. Al bolsillo. De ellos. No, de los contribuyentes. Pero no, yo no planeo. Hay muchos escritores que planean con mucha seriedad las novelas, tienen rutas críticas, ponen post-it, saben todo de sus personajes, saben cuál es el final. Yo no. Yo tengo una muy vaga idea de dónde voy a ir y cuando me siento quiero como escuchar qué va a decir la historia. Y yo empiezo a escribir. Primero tengo una idea de por dónde puedo empezar, pero casi siempre termina siendo otro el arranque. Y la historia me va pidiendo, me va exigiendo herramientas distintas para ser contada. En este caso, las 6 voces. Pero a mí me aburren mucho estas novelas que dicen que son polifónicas, pero todos hablan igual. Y yo quería que cada voz tuviera un lenguaje distinto. Cuando me refiero al lenguaje, tienen un vocabulario distinto, tienen una puntuación distinta, una sintaxis distinta, un ritmo distinto y un tono distinto, porque en algún momento, como decía William Faulkner, no soy yo el que escribe la novela, es alguien que me la está dictando. Yo a veces hablo de los personajes como si no los hubiera escrito yo. Y es que de verdad siento que no los escribo yo, sino que ellos me han estado como susurrando lo que quieren que se cuente. Y traté de escuchar la historia, traté de escuchar cuántas voces necesitaban. Quité una, por cierto. Estuvo en las primeras 40 páginas, la quité. Y poco a poco fui metiendo diferentes voces. Empieza en 1815 en una aldea de Vermont y termina en el 2024 con el heredero del personaje principal, los herederos, que es Henry Lloyd VI. Hay un Henry Lloyd que es el personaje principal. Ahorita les voy a contar un poco de qué trata. Aquí tenemos en esta novela, tenemos esclavitud, tenemos muertes crueles y desgarradas. Hay un tema muy interesante con la historia. Aquí también hay estrategias. Yo siento que esta novela abarca muchas cosas y muchos públicos. Uno arranca leyendo y tiene esa posibilidad de tener la forma de los personajes que le ayuda a uno a decir, este es el otro. O sea, para no perderse, porque pues digamos que cuando son muy parecidos, cuando un escritor no tiene la habilidad, que eso es una gran habilidad suya, se pierde muy fácil el lector. Aquí, además de ser una habilidad, también le sirve mucho al lector para poder identificar, este es el otro personaje, es que este habla así, es que este habla distinto. A mí me llamó mucho la atención el que pone los verbos al final, que es un esclavo, y a ti te narró entonces un esclavo, porque es un esclavo negro que es mudo, entonces él está ahí narrando la historia de una forma distinta. Y hay otro, por ejemplo, que llega de África, que lo raptan en su aldea, y él aprende y dice, una de las formas de combatir o de subsistir es aprendiendo la lengua, ¿cierto? Yo me voy identificando y me voy metiendo en todos esos personajes a partir de una historia muy cruel. Les voy a contar esto. ¿De qué se trata la historia? Es un tipo que se llama, de apellido Lloyd, que le teme, a la única persona que le teme es a Jack. Ustedes lo van a ver en el primer capítulo, se lo recomiendo. Jack en el primer capítulo hace un acto de defensa personal, y este señor llega a Alabama, donde pues nadie lo conoce, convence al dueño de la hacienda de que le va a manejar todo y empieza a crear un imperio con una fuerza, con una energía, pues no sé, avasallante. Dentro de toda esa historia se va narrando todo, cómo perdió México sus tierras, cómo pelearon, cómo los mexicanos cometieron muchos errores, pero también fueron víctimas de otros. Dentro de ese cúmulo uno podría decir novela histórica, pero no es novela histórica porque yo pienso que toda la buena novela es histórica.
¿cuándo te ocurrió decir, yo voy a escribir de esto? Tú vas por la calle y dices, yo voy a ser un personaje de esto. ¿Me llegó o estaba siempre ahí la espinita de escribir sobre cómo México pierde gran parte de su tierra? Ok, esta es una historia que se me ocurrió hace muchos años. Y siempre pensé que podía ser una película, siempre la quise escribir como película. De hecho, fui a varios estudios con presidentes de estudios y les platicaba de la película y no la entendían. Se me ocurrió desde prácticamente adolescente, porque yo voy de cacería a un lugar en un estado que se llama Coahuila, que es frontera con Texas, que fue un enclave de apaches. Todavía pueden encontrar puntas de flecha uno en el campo, o lanzas o algunos pedazos de cerámica. Y luego, por primera vez, vi un vaquero negro en el norte de México. En México no hubo esclavos traídos de África, los que trajeron fueron muy pocos porque teníamos mano de obra muy especializada. Cuando los españoles llegaron a México, Tenochtitlan, la ciudad de los mexicas, tenía 150,000 habitantes y estaba construida sobre un lago. Entonces tenían conocimientos de arquitectura e ingeniería muy sofisticados, había poetas, Nezahualcóyotl, había médicos, era una sociedad muy avanzada, entonces tenían mano de obra especializada y no necesitaron traer esclavos de África. Sí trajeron, pero no en el número en que trajeron otros países. Y en el norte de México prácticamente no hubo esclavitud, no llegaron esclavos africanos. Sin embargo, me tocó ver un vaquero negro y dije, ¿por qué hay un vaquero negro aquí en el norte de México? Y es que cuando México abolió la esclavitud, empezaron a huir los esclavos afroamericanos a México y crearon un enclave alrededor de 1830. Desde 1830 están en México y este vaquero pertenecía. No se ha hablado en la literatura mexicana, con excepción de un par de libros, ni de la esclavitud, ni de los esclavos negros en México, ni de los apaches y los mexicanos, ni del despojo del territorio de México. Quizás ustedes no lo sepan, pero Estados Unidos le declaró la guerra a México y nos quitaron Texas, Nuevo México, Arizona, California, Nevada, Utah, Colorado, parte de Wyoming, parte de Arkansas. El equivalente a Argentina. Entonces se empezó a meter en el depósito esto hasta que leí Absalón de William Faulkner. Y ahí ya me dio la idea de un hombre que crea un imperio. Este hombre que les platicaba Dani es un tipo, no les voy a hacer un spoiler, viene en la página 6, que a su mujer, que es la hija del dueño de la plantación, que no puede tener hijos y decide abandonarla, le compra 27 esclavos y 29 caballos, y con esos esclavos los libera, los compra para liberarlos, les dice, si quieren se pueden ir, pero si son listos, vengan conmigo, que vamos a ir a robarles sus ranchos a los mexicanos que se quedaron del lado de Texas. Y entonces, haciendo unas masacres terribles, se apropia de 18 ranchos, donde no solamente hay ganado, sino posteriormente encuentran minas de carbón, de plata y petróleo. Entonces, que era un imperio gigantesco. Henry Lloyd no existió, no es una novela histórica, es una ucronía, son una historia basada en datos hipotéticos, algo que pudo haber acontecido. Hay un personaje que mencionaste que se llama Jeremiah, que es un esclavo que se niega a hablar y todo el mundo cree que es mudo, no quiere hablar la lengua de los que lo esclavizan. Y cuando la habla con la sintaxis de su propio idioma. Y la razón por la que se me ocurrió es que cuando estaba empezando a escribirla fui a Panamá. Y en Panamá el guardia era un negro muy alto, como de 2 metros, de unos 50 años, muy guapo, fibroso. Y yo me acerqué y le dije, oye, no soy gay, no te estoy tirando la onda, estás muy guapo. Y yo lo que hago es películas y libros. Pero si hago una película me gustaría que tú fueras el personaje.
Y como no hablé inglés, dije, voy a escribir un personaje mudo, por si acaso algún día, que no creo que se pueda hacer película, pero pues acaso algún día ya sé dónde encontrar a mi actor. Sí, vea, senos redondos, pese a la maternidad, completos los dientes, largo el pelo, color arena su piel. Yo estupefacto frente a ella, los balbuceos del niño al otro lado de la puerta se escuchan, o sea, el verbo siempre va al final. Y entonces usted cuando arranca a leer esto, porque además está, no es que los buenos escritores no explican lo que van haciendo, sino que simplemente van narrando y uno como lector pues participa de eso. Entonces eso le sirve a uno para saber, este es el narrador. Hay uno de los 5, esto puede ser 6 novelas, esto puede ser perfectamente 6 novelas cortas. La mayoría son en 1800 y hay uno que es en la época actual. Y la época actual es porque este señor Lloyd construyó un gran imperio económico y hoy pues esta familia tiene mucho dinero y sobre eso se basa, pues hay un tipo que investiga, que es un profesor que va investigando la vida de dónde sacaron esa plata, de dónde sacaron todo ese poder. Y eso habla de muchas de las cosas que están construidas hoy, el lido de la tierra que tiene toda Latinoamérica y el mundo en general. Hay un lido de tierras, el ser humano es como desesperado por tener más tierra. Digamos que casi que Estados Unidos y gran parte de muchos emporios del mundo son basados en a sangre y fuego como este. Esto también es como a mostrar un poco eso, a mostrar, vea, es que ustedes vienen es de eso, de matar gente y su riqueza de hoy fue la violencia del ayer. Y yo creo que eso se aplica también a un país como Colombia. Nosotros todo muy legal, todo es una maravilla. Estados Unidos tiene 3 pecados fundacionales que son la esclavitud, el genocidio de los nativos americanos y el despojo del territorio mexicano. Aquí ustedes comparten 2 de esos pecados fundacionales. La esclavitud es una mácula terrible en cualquier país. Y el genocidio de los pueblos originarios es otra mácula, ¿no? Yo sé que en España dicen, no, en América nosotros nos vinculamos con ellos. Sí, cuando eran civilizaciones como la de los mexicas o los tlaxcaltecas, que eran civilizaciones importantes, pero a los apaches, a los navajos y los comanches. Y entonces creo que esta novela puede explicar también un poco a Colombia. A México, de alguna manera, digo, no hubo esclavitud, pero sí hubo todas estas masacres terribles. Y la relación entre México y Estados Unidos es sumamente compleja. Un presidente mexicano decía, tan lejos de Dios, tan cerca de Estados Unidos. Y si alguien aquí ha cruzado a pie la frontera de México y Estados Unidos, se los recomiendo. Arranquen por el Darién y van subiendo. Se los recomiendo que no la hagan por el Darién. No, no, es muy interesante porque yo la crucé por primera vez a los 12 años y el cambio entre un país y otro, porque yo he visto la frontera de Cúcuta. ¿Cómo se llama? El San Antonio, ¿es el San Antonio Táchira? Sí. Es una frontera donde un país común cruza un país más o menos común, pero aquí sí es una distancia brutal entre un país y otro. No cruzarle en auto, no llegar en avión, porque si llegas a Estados Unidos en avión no es el choque tan fuerte, y más cuando yo era niño. Y me pareció interesante tratar de entender cómo se había creado esa frontera. Y me interesan las fronteras en general. Todos nosotros tenemos fronteras al interior. Uno no puede ser poquito asesino. Uno cuando jala la bala y le pega uno en la cabeza, ya no hay vuelta atrás. No se puede perder la virginidad de a poquito. Bueno, sí se puede de a poquito. Pero una vez que ya te acuestas con alguien, ya perdiste tu castidad, ya no hay una vuelta atrás. Y esas fronteras me interesan. ¿Qué frontera se cruza también dentro de un personaje? Y aquí en esta novela
hay la némesis de Henry Lloyd que se llama Jack Barley, la única persona que Henry Lloyd le teme, empieza con un niño de 11 años que lo están molestando los grandulones de la aldea, porque él es hijo natural, que no saben quién es su padre, lo están jode y jode y jode y jode desde que es niño, y de repente aprende a guardarse un cuchillo aquí, sacarlo, y le pone un puntazo al más grande de ellos, y el otro incluso le dice, pégame duro, y no se da cuenta que tiene ya el corazón atravesado, y los amigos se le quedan viendo y le dicen, te está saliendo sangre, y cuando voltea tiene ya una mancha de sangre, obviamente cae muerto, y ya no hay vuelta para atrás. Cuando un niño de 11 años da un puntazo en el corazón de alguien, ya no hay vuelta para atrás, y esas fronteras me interesa mucho también explorarlas. Ahí lo que le está contando no es un spoiler muy importante, porque eso pasa en el primer capítulo, casi que en el primer párrafo. Y ustedes van a ver que pasan muchas cosas. Es de estos libros donde yo iba en la página 200 y yo decía, ¿y qué más puede pasar aquí? O sea, que ha tenido guerras, narra cómo vienen, que eso me pareció esa investigación, o no sé cómo hiciste para documentar cómo vienen los esclavos que los traían de diferentes partes para que no se comunicaran entre ellos. Ejemplo, decía, este es de tal zona, este es de tal zona y este es de tal zona, entonces no los combinemos, o sí los combinamos porque este no habla lo mismo que este, y así para que no puedan sublevarse después. Entonces hay uno de los narradores que es un esclavo y cuenta desde que llegaron a la aldea todo ese proceso tan doloroso. Todo es cómo aprende el lenguaje, cómo renuncia a sus dioses, que él dice, pues yo no sabía, aquí es otros dioses distintos, porque los educó pues, la religión católica, los va metiendo en ese mundo, y él hacía una reflexión, este Dios es como muy malo, si este Dios permite que a nosotros nos hagan todos estos vejámenes que están haciendo, que es el ilustrado, que aprendió otro idioma, el inglés, y les enseñaba a los otros para defenderse. Toda esa investigación de el proceso, de cómo fueron los esclavos, hablan un poquitico de cómo fueron traídos allá y cómo fue tu investigación para eso, o también te lo dictaron. ¿Te digo la verdad o te invento una mentira? La verdad lo inventé. ¿Sí? Sí, pues muy bien inventado, yo se lo creí todo. No, la verdad lo inventé. Miren, aquí hay una escuela de actuación. Cuando yo tenía 12 años, me expulsaron de una escuela que era muy dura, que estaba creando los líderes del futuro, etcétera, etcétera. Y yo tenía déficit de atención y pensaban que tenía un IQ muy bajo, lo cual estoy demostrando en este momento que tenían razón. Y de la escuela que me expulsan, caigo en otra donde la materia de teatro era obligatoria. Y a los 12 años yo tenía que leer a Shakespeare, a Calderón de la Barca, a Eurípides, Esquilo, Sófocles, etcétera, etcétera. Y no solamente leerlos, tenía que montar las obras, dirigirlas. Entonces, dirigir Shakespeare y todo eso. Y parte del proceso de ser actor es, ¿qué haría yo en esa circunstancia? Hay dos formas de ser actor, la presentacional y la representacional. La representacional, y lo pone en un libro de Uta Hagen que se llama Actuación, no recuerdo bien el nombre en inglés. Uta Hagen fue la mujer del, ¿cómo se llama? El gran maestro de actuación americano, Lee Strasberg. Fue mujer de Lee Strasberg. Y en la escuela representacional es, si yo quiero ser un rey, estudio cómo se comportan los reyes y los imito, los represento. La presentacional es, si yo voy a ser rey, ¿cómo me comportaría yo como rey? ¿Cómo me sentaría yo si fuera rey? ¿Cómo vería a los demás si fuera rey? Y ese ejercicio, más mi vida anfibia, y ahorita te explico por qué anfibia, me ayudó a desarrollar la imaginación. Te voy a decir por qué anfibia, porque yo crecí en un barrio donde nadie iba a escuela privada, pero mis padres siempre hicieron un esfuerzo porque yo fuera a escuela privada. Y entre el mundo de mi barrio y el mundo de mis compañeros de la escuela privada eran dos lenguajes distintos, dos formas de concebir el mundo distintos. Hay una novela que se llama El Salvaje, donde digo por qué no me gustan los Beatles.
Y es que yo me iba en transporte público, había peleas de perros donde yo vivía, me tuve que pelear todos los días, razón por la cual perdí el olfato a los 12 años. Traía yo un cuchillo guardado aquí permanentemente, porque pues, vivía en Barrio Bravo. Y llegaba uno a la escuela privada y escuchaba She loves you, yeah, yeah, yeah. Y veías eso con peleas de perros y con todos así. Y entonces los Beatles me pareció una cuestión de clase social. Y cuando escuché a Hendrix en mi barrio, dije, no, este güey sí viene de aquí. Ahorita que venía con David, que nos hace el favor de manejar el auto, le dije, ¿eres bueno para el trompo? Y ay, ¿qué es bailar o qué es bailar? Le dije, no, para el trompo. Y David sí sabía de qué estaba hablando. Y en mi novela escribo, en Salvarle el Fuego, te sobra mundo, pero te falta calle. Y a mis compañeritos les sobraba Beatles, les faltaba Hendrix. Ese es otro gran libro que se lo recomendamos, llama Salvar el Fuego. Con la primera página de Rabia, el mundo de rabia y miedo, usted ya queda ligado a ese libro con Cuauhtémoc. Era Cuauhtémoc que se llama. José Cuauhtémoc. Eso. Bueno, ahí yo podría llamar este libro podría llamarse también Los Abandonados o Abandonados. Todos están abandonados de alguna forma o por sus padres o por el esposo. Virginia está abandonada por su esposo, los otros están abandonados por sus padres. Hay uno que nace, muere su madre en el parto y su abuelo lo desprecia por eso. Todos están en ese asunto del abandono y podría uno decirse que pues nosotros somos unos abandonados. Porque pues estamos como a la suerte, ahí no se ve el Estado no aparece por ninguna parte, sino como a imponer cosas desde lejos, pero la gente que le suceden las cosas aquí es como a defenderse de lo que pueda pasar. Fíjate que es muy bonito lo que acabas de decir, es una notación muy inteligente. Sí, es un libro de gente que ha sido abandonada. Hay personajes que han sido abandonados por los padres, hay muchos huérfanos en esta novela, hay gente que se les forzó a abandonar sus tierras, como son los esclavos. Los personajes, voy a decir rápidamente quiénes son. Uno es Jack Barley, ya les conté, que es la némesis de Henry Lloyd. Virginia, que es su esposa, a la que abandona, que ya les conté. Rodrigo, que es un mexicano cuya madre a los 14 años no quiere saber que su padre está embarazada, ha disimulado el embarazo y en un rancho en Texas en el siglo XIX se va a caballo a tenerlo en el desierto y al tenerlo se muere ella y queda el bebé abandonado ahí durante 3 días, a merced de los coyotes y de las hormigas, hasta que lo encuentran. Perdón que te interrumpa. Ese Rodrigo es maravilloso porque tiene un humor y habla como hablan los mexicanos y con dichos y con frases típicas de la gente del común. Entonces es encantador escucharlo porque yo soy muy musical y es escucharlo a él, a Rodrigo, que es el mexicano, porque es como si estuvieras escuchando a un amigo mexicano que te está contando una historia así directa. Ese me hizo reír mucho, la verdad. Espero que se rían con él. Luego viene 2024, que es la exploración de un profesor que se llama Hubert McCaffrey. Si a alguien le gusta el fútbol americano sabrá por qué se llama Hubert McCaffrey. Y es un investigador de Harvard que quiere saber qué pasó con los hijos y la descendencia de Henry Lloyd. No solamente los hijos legítimos, sino también los hijos mulatos que tiene, porque le gusta acostarse con esclavas y tiene varios hijos, a los cuales nunca abandona Henry Lloyd, ni siquiera cuando son adultos. A todos sus hijos, ilegales, legítimos o como quieran llamarlos, los cuida. Luego viene la historia contada por Jeremiah, el que les digo que es un tipo que se niega a hablar hasta que cumple 100 años. Y luego James, que ya lo mencionaste, que es un muchacho que a los 9 años masacran a su familia para robárselo a él con sus hermanas y llevárselos de esclavos. No vuelve a ver a sus hermanas. Y él se obsesiona con aprender inglés. Es el que mejor lenguaje tiene en toda la novela. No sé si ustedes sepan que el blues nació de cuando se piscaba algodón, alguien cantaba una línea, el siguiente cantaba otra estrofa, el siguiente otra, el siguiente otra y el siguiente otra. Así es como nace el blues. Y él, en lugar de cantar, repite palabras en voz alta
para que los demás las repitan y aprendan a hablar inglés y tengan un lenguaje en común, porque el dueño de la plantación ha buscado solo esclavos que no entienden la lengua del otro. Él dice, si queremos vencer, tenemos que tener un lenguaje en común. Por cierto, ¿conocen el canto cardenche? ¿Alguien aquí sabe qué es el canto cardenche? No, ¿Me permiten ponérselos? pero claro. Este es el blues mexicano. Ir a los desiertos me voy dirigido, a esa estrella marinera, solo en pensar que ando lejos de mi tierra, no más que me acuerdo. ¿Se dan cuenta cómo viene tantito atrasado Perdón. un cantante? ¿Se llama cómo? Canto cardenche. Sí, pero la que pusiste, Sí, ya me voy a morir al desierto, creo que se llama. Espérame, ahorita les digo cómo se llama. es para que la gente la busque. Sí. Ya me voy a morir a los desiertos. Ya me voy a morir a los desiertos. Búsquenlo en YouTube. Y entonces ese es el blues mexicano. Canta uno y casi van a ver cómo va retrasado cada voz, va como un pequeño segundito, medio segundo detrás, que son los surcos. Por eso se canta así el cardenche. Y así, y James dice palabras y cada surco va repitiendo una palabra. Shakespeare, dice Harold Bloom que Shakespeare inventó lo humano, pues en la literatura. Es decir, antes de Shakespeare los personajes eran o completamente malos o completamente buenos. Después de Shakespeare, pues con Ser o no ser y con todos Hamlet, inventa lo humano, donde los personajes tienen esos matices. Lloyd, uno lo puede ver como, dependiendo de dónde te pares, como una persona horrible porque mata es por necesidad de su proyecto, no es un tipo que le guste matar, sino que mata por la necesidad del proyecto, pero también puede matar aquí, puede ahorcar a alguien, pero con esa misma facilidad puede decirle, para todos comida mañana y todos tienen buen trato y creemos un cementerio para los negros. Eso es muy bueno de tus personajes porque tiene esas dualidades y uno no sabe si decir, bueno, es malo, pero no es tan malo. Porque cuando, por ejemplo, el niño mata a los que le están haciendo matoneo, pues, uno le hace, pues uno celebra realmente. Y es muy cruel, pero uno se pone del lado pues sí, es que estaban abusando y yo me hacía la reflexión. Me puse pues celebré como, mataron a alguien y me puse como, me confrontó un poco que me pusiera de parte de quien fue el asesino, así fuera por las razones que fueran. Esta dualidad de estos personajes y este tipo que podría ser malo, ¿siempre has pensado en eso, que tenga esas dos facetas? Sí, yo creo que una de las grandes lecciones que aprendí cuando yo empecé a escribir es que no puedo juzgar a mis personajes. Faulkner, que es mi maestro, decía, una madre quiere de igual manera a su hijo policía o abogado como a su hijo asesino. Y debes de querer a los asesinos. No sé por qué a lugares a donde voy, o les gusta llevarme a las cárceles o a sentarme a hablar con malandros. Y recientemente, después de Salvar el Fuego, yo no conocía cárceles mexicanas, me empezaron a llevar a las cárceles. Me llevaron a una cárcel de jóvenes, menores de edad. Y a mí me dijeron quiénes eran esos jóvenes. Y todos los jóvenes tenían un historial delictivo serio, todos eran sicarios. Las muchachas, eran 8 muchachas y 12 muchachos. La gente más cariñosa, nos hicieron de comer, nosotros le hicimos pastel en México, creo que la llaman tarta o torta, no sé cómo le llamen. Muy cariñosos. Y no te imaginas, porque yo sabía que habían hecho cada uno de ellos, no te imaginas que esos seres tan cariñosos y tan dulces habían sido asesinos. Yo creo que incluso antes de Shakespeare ya había una humanización. Lo que pasa es que los más humanos eran los dioses. No hay nada más bonito que ver a Zeus seduciendo mujeres y teniendo hijos con todo mundo y luego las mujeres matando porque las vieron desnudas. Era muy divertido ver a esos dioses.
Y por cierto, una ventaja que tiene este esclavo James, y no voy a hablar como si lo hubiera escrito yo, porque se los juro que no fui yo, fue él, es que cuando lee la Biblia, lo quieren enseñar la Biblia para aprender valores morales y dice, este es un manual de la sublevación del humano por lo divino. La Biblia empieza con la afirmación del humano. Eva no hace caso y no le importa. Y dice, no importa lo divino, el hombre, lo humano siempre va a prevalecer sobre lo divino. Y siempre estamos viendo cómo se revelan una y otra vez los seres humanos en la Biblia y cómo Dios no sabe qué hacer con estos. Entonces, James, que no tiene esta educación religiosa católica, ve en la Biblia un manual de sublevación. Y además que dentro de esa figura, él dice, a mí me hicieron esto, yo también me voy cambiando. James también va uno viendo la transformación de los personajes. O sea, donde ellos, uno les tiene como al principio como a que pesar y después dice, bueno, ya estamos justificando todo esto que van a ser como lo humano, como las personas realmente que existen en la vida real, que cuando mi psicólogo me decía que para tenerle bronca a alguien que ha hecho mucho mal, ponte en el lugar de él a ver si tú hubieras hecho lo mismo con su historia, con su pasado. No es que uno esté justificando asesinos ni nada de estas cosas. Estamos hablando es de que la dualidad que tenemos nosotros, y si a mí, por ejemplo, me ponen a alguien que me está ofendiendo o que estoy en un momento de acorralado y va a matar a mi mamá, pues posiblemente yo reaccione y me convierta en un asesino, ¿cierto? Otra cosa es muy distinta, es cuando se hace con el propósito, unos propósitos mucho más grandes, que era lo que hacía Lloyd después, que era otra cosa consciente, vamos a quitarles tierras a esta gente para lograr esto. Yo quiero hablar de algo que a mí me gusta mucho de tu obra, y es que tus libros son largos. Me encanta porque en el mundo de hoy, donde editorialmente son súper exitosos los libros cortos, y a uno le dicen que bueno, que es el libro corto, porque a la gente le gusta leer libros cortos, los libros cortos se venden más, y la gente cuando ve un libro grande se asusta, como si tuvieran que leer muchos libros, porque si fuera una carrera de hay que leer un montón, entonces entre más libros cortos, más me leo. Me gusta que tus libros todos son largos. Yo creo que eso es porque pues, te van dictando y entonces no sabes dónde es el final. Y hoy este libro lleva más de 15,000 copias vendidas, así que un aplauso para los libros largos. ¿Has tenido alguna vaina editorial de eso? No, está muy largo, ponlo en 2 partes, nada, déjelo de 700. Nunca he tenido ningún reproche por parte de mi editorial. Ha sido el espacio de libertad más grande que se puede tener como creador y de apoyo. No tengo más que buenas palabras para mi editorial y para el grupo. ¿Y tú no piensas como, uy, está muy largo, de pronto a la gente no le va a gustar, no, tal? No. Digo, les voy a decir, es que los 15,000 ejemplares se vendieron los 2 primeros días de preventa. Hay más de 15,000 y con los 400 que se van a vender hoy aquí, ya superamos muchas malas ventas. Entonces te quería decir eso porque me encanta que haya libros largos, porque la literatura no tiene que ver con la extensión, si no, no leeríamos a Pero, Ana Karenina. Déjame decirte algo Sí. de mi editora. Me dijo, si tú escribes un libro de 100 páginas, tus lectoras y tus lectores se van a sentir traicionados. Porque están esperando. Estos son 280,000 palabras. Es el libro más extenso que he escrito. Salvar el fuego tenía 240,000, Salvaje 210,000, Extrañas tenía 189,000 y mis primeros libros tenían como 45,000. No sé por qué de pronto me pasó esto, ojalá y lo supiera, pero lo que yo quiero es que lo vean largo, pero lo sientan corto. Que cuando lo lean no sientan que están leyendo un
tocho ahí, aburrido. Esa es mi esperanza. No estoy diciendo que lo haya logrado. Esa es mi esperanza. Y esa esperanza se logra porque yo le decía a él ahora un libro como de un amigo en común que es Santiago Gamboa, se llama Colombian Psycho. Yo lo llamo un libro tipo papitas fritas. Este también es un libro papitas fritas. Es porque las papitas fritas, uno, le gusta a todo el mundo. De hecho, desconfíen de alguien que no coma papitas fritas. Y dos, que uno nunca se come una sola papita. Uno está pan, pan y la otra y la otra. Y con este libro uno arranca y es tin, tin, tin. Tiene que saber qué va a pasar porque pasan muchas cosas y se dejan muchos abiertos. Y uno dice, pues ahí se te sienta, se va a resolver en algún momento esto que se está diciendo. Esa parte del ritmo, piensas en, yo no sé, pregunto, ¿la música es para ti importante en la literatura? ¿Piensas en cómo esto no me está generando una cacofonía para que el ritmo vaya con... No, sí, absolutamente. Primero escribo lo que creo es la mitad del libro. Siento que por ahí va la mitad del libro y reescribo el libro hasta esa página. Cuando digo reescribo, no es corregir, no es pasar la pluma por arriba, es volver a escribir desde la primera página. Yo tengo el título de secretario bilingüe. Sé taquigrafía, es más, hace ratito estuve escribiendo dedicatorias a los que me dijeron que sabían taquigrafía, a ver si es cierto. Y transcribo la novela completa. No una, no dos, no tres, no cuatro, entre 6 y 12 veces. Salvar el fuego eran 440,000 palabras, 1,500 páginas. Cuando yo empecé a reescribir esas 1,500 páginas, yo veía como el Everest. Y termino y digo, uy, otra vez. Me obsesiono con las cacofonías, con repetir palabras, etcétera, etcétera. Y hace ratito conté por qué hago esto, por 2 razones. Una, porque decía Kafka, la obra es tu lucha contra la muerte y te va a sobrevivir. Por eso, alguna vez compré una calavera, una calaca de madera en Bogotá, y a partir de ahí colecciono calaveras. Las tengo a mi lado izquierdo para cada vez que tengo flojera o me da pereza, veo las calaveras y dices, Arriaga, te vas a morir, trabaja. Trabajo todos los días. Cuando digo todos, es todos, sin falta. No hay día que no trabaje, excepto cuando estoy en promoción, como ahora. Pero cuando estoy escribiendo, ni siquiera el 31 de diciembre dejo de trabajar. Llego de una fiesta, de una cena, trabajo, escribo alrededor de 12 horas diarias, escribo en los taxis. En los taxis. En los taxis. Escribo en taxis. Porque allá hay trancón, entonces no avanzan. No. Cuando, por ejemplo, fui a Berlín, y en Berlín está lejos el aeropuerto, entonces aprovecho para escribir en ese trayecto. Cuando son trayectos largos de taxi, casi siempre los aeropuertos están lejos, voy escribiendo. Claro, y si la ciudad no es peligrosa. No ven a un cristalazo y me quiten la computadora. Y la otra razón es que yo creo que alguien que lee un libro mío gasta mucho dinero y mucho tiempo en mi obra y lo menos que puedo hacer es respetarlos. Respetar y que digan, este es un escritor profesional. Yo no puedo garantizar que lo que escriba les guste, pero sí les puedo garantizar que puse mi salud. Vean cómo se ve un hombre de 29 años. Y quiero decirles otra cosa. Hay gente que me dice, no hombre, yo por ejemplo El Salvaje me tardé 5 años y medio. Me leí tu libro en 3 días. Qué falta de respeto. Pero déjame decirte algo, Dani. Un amigo me dijo, si juntas los 3 días de una lectora con los 3 días de un lector, a lo mejor llegas a los 5 años y medio. Quiero decirles que tengo severos déficits, necesito sus horas y sus días. Este libro encarreta mucho, entonces se puede leer muy fácil. No, a ver, no en 3 días, porque seguro esa persona está desempleada, pero sí, tampoco pues. Pero sí es un libro, no es que, digamos, fácil de leer, pero es muy encarretador. O sea, aquí decimos eso,
te encarreta. Eso es un término que utilizamos los antioqueños para decir que algo nos gusta. Es muy encarretador, nos mete mucho en la historia. Quiero hablar de una cosa que escuché en una entrevista tuya y que tú buscas el silencio en los hoteles y donde vas y estás siempre buscando el silencio y sos obsesionado con las habitaciones. ¿Cómo es eso? Que tú entras y buscas una habitación y esta habitación que no dé para dónde porque te perturba mucho, escribes como en una cueva, como Betty la Fea que se metía en una habitación. Por cierto, Fernando Gaitán era como mi hermano colombiano. Nunca le entendía. No sé si ustedes escucharon hablar a Fernando. Sí, con cigarrillos. Jorge Enrique Bello era mi traductor simultáneo. Pero antes de hablar del silencio, déjenme decirles de Henry Lloyd, porque lo mencionaste y se escapó y no quiero que se escape esa idea. Henry Lloyd es un tipo sumamente cruel, pero la gente a su alrededor le tiene una lealtad profunda. Cuando llega a la plantación, encuentra que el capataz anterior a todos los negros les daba con el látigo y los tenía en muy mal estado. Y él, cuando llega con el dueño de la plantación, le dice: contráteme a mí. Va a presentarse como administrador, aparece de la nada y le dice al hombre: yo tengo un administrador. Me dice: sí, pero es tan incompetente que yo llegué hasta la puerta de su casa sin que me hubiera preguntado a qué venía. Le pone las escrituras de unas propiedades y le dice: si no duplico la productividad, quédese con mis propiedades. Y lo primero que hace el tipo es le quita horas de trabajo a los esclavos. Y el dueño de la plantación dice: van a trabajar menos. Y el otro dice: trabajar mucho no significa producir más. Entonces les quita 6 horas de trabajo a los esclavos y están acostumbrados a darle frijoles, o frijoles les dicen acá, ¿verdad? Frijoles con vísceras de puerco. O frisoles también les decimos. Y les empieza a dar de comer bien. Y efectivamente duplica la productividad. Y los esclavos se sienten... Y mencionaste algo. El anterior capataz los mataba y los aventaba a una fosa común. Él les hace un cementerio en un lugar muy bonito, sombreado, y les pone una lápida a cada uno. Entonces, los esclavos lo respetan. Cuidado aquel que viole, cuidado aquel que mate, cuidado aquel que golpea a otro, porque él, Henry Lloyd, les va a aplicar unos castigos brutales. Pero los demás dicen: porque se los merecen, porque no es gratuito. Hay un libro que leí que no había leído y que me dijeron que tenía semejanzas con que es un libro de Cormac que no había leído. He leído otros libros de Cormac McCarthy que se llama Blood Meridian. Y Blood Meridian, la mayor parte de la violencia es gratuita. Matan porque sí. Henry Lloyd mata solo porque tiene un propósito. Y no disfruta matar. Tiene un propósito de por qué mata, que también es algo que mencionaste. Ahora, de lo que estás hablando es que tengo un amigo que se llama Manuel Vilas, un escritor español. ¿Alguien lo conoce? Bueno, Manuel Vilas y yo tenemos movimientos sospechosos en los hoteles. Son 2 hombres mayores yendo, uno siguiendo al otro, a entrar a habitaciones de hotel, estar 10 minutos en esa habitación e ir a la otra. Parecería una perversión, pero no. Vamos a revisar el silencio de las habitaciones. Y él tiene hasta la manía de saber a qué temperatura está el cuarto y cuánta humedad tiene. Porque a mí me despierta cualquier ruidito. De hecho, duermo con ruido blanco a todo lo que da. ¿Y de dónde empecé a dormir con el ruido blanco? Cuando una vez en Coatzacoalcos, Veracruz, mi mujer y yo dormimos muy bien porque decíamos: ¿por qué dormimos bien? Y era el ruido del aire acondicionado. Y entonces ese ruido bloquea todo. Pero hay veces que no. Ahorita en el hotel en el que estoy se traen una fiesta las personas que hacen el aseo. Oye, tú, Lina, ven para acá. ¿Dónde están las toallas? Y son las 7 de la mañana y dices: por favor, se los ruego. Yo no sé qué era Manuel Vilas, tan violento él. Y por eso estudiamos el silencio. Pero ya que hablamos de eso, también siento que la obligación de un escritor es crear silencios entre las frases. Yo hay veces que
quisiera que cuando un lector frena una lectura es porque llegó un momento de silencio, que la hoja te empuja a tener un momento de silencio. Creo que también eso es parte de lo que busca hacer un escritor, o que celebra si eso acontece con una lectora o con un lector, es que hay esos momentos de silencio que interrumpen de pronto una lectura. Ve, qué bueno que mencionas eso. Pues, me acuerdo que tuve varios porque tiene muchos dilemas éticos. El libro tiene dilemas éticos que uno está, ¿y qué haría yo? Entonces, yo le decía a Caro, ves que estoy aquí pensando, es que a este man le pasan tantas cosas, ¿yo qué hubiera hecho? Entonces siempre paro y tiene como esa confrontación de si lo hubiera matado o no, porque las decisiones son de vida o muerte, o sea, no hay como, ¿qué hubiera hecho yo? ¿Hubiera lavado la ropa o no lo hubiera lavado? No, aquí es como si me matan o mato, o si viene el cazador y bueno, esto dentro de todo, como ya vamos terminando, si alguien tiene una pregunta, de pronto la gente que está conectado acá, ok, arriba tenemos una en nuestro palco. Gallinero 1. Carlos pregunta qué consejo nos daría para los que queremos empezar una carrera literaria. Va a parecer que estoy bromeando, pero escribir. No, de verdad. Miren, cuando yo di clases a mis alumnos de cuarto semestre en una universidad, les dije, tienen que filmar un cortometraje con 35 milímetros, un fotógrafo profesional y actores profesionales. Me dijeron, es que no tenemos equipo de 35 milímetros. Le dije, no les estoy preguntando si hay equipo, no. Tienen que conseguir el equipo. Y hubo quien sí se lo tomó en serio, porque eso significaba conseguir recursos y convencer a un director de fotografía profesional y actores profesionales. Y yo lo que les dije es, cuando tengas la oportunidad de crear, arrodíllate frente a ella y pon lo mejor que tengas, porque nunca sabes cómo eso va a impactar en tu vida. Este es un libro, un cortometraje, una obra, es una piedra que avientas para que toque una puerta o rompa una puerta. Entonces, lo mejor que hay que hacer es escribir. Y este es un trabajo en el que tienes que crear, tienes que ser muy humilde. Yo nunca, jamás de mi boca van a escuchar que escribí un gran libro. Nunca. Yo siempre diré, hice lo que pude. Hay que tener mucha humildad, pero también creer que lo que haces puede tener la posibilidad de un público. Hay algo que aprendí también de muy joven, que con mis primeros libros me angustiaba muchísimo que a la gente no le gustara. Y quieres explicarle, es que fíjate esto, hasta que me di cuenta que la gente pertenece a diferentes especies. Y yo le escribo a los de mi especie, punto. No puedo convencer a una persona que le guste mi libro porque pertenece a otra especie, es completamente distinta. Entonces yo te sugiero que escribas, que te dediques a escribir y que no sea un proyecto de novela, un proyecto de película, que lo hagas de verdad, porque eso es lo que te va a permitir. Yo escribí varios libros antes de ser publicado y no pasaba nada con ellos. Yo dije, jamás iré a rogarle a un editor o a nadie. Si mi obra vale, que valga. La mandaba a concursos literarios donde nunca jamás pasaba nada con ellos. Hasta que un día, un amigo mío que era profesor, yo era profesor también, me dijo, ¿tú estás escribiendo un libro sobre una guillotina? Le dije, sí, me dijo, eres finalista del premio de novela, que no gané, pero le gustó una mujer que se llama Laura Esquivel, y Laura, muy generosa, sin conocerme, me recomendó con Jaime Aljure, su editor, colombiano, por cierto, editor en México, y así empezó mi carrera como escritor. Entonces, hay que escribir, no dejar de escribir. Y la otra es, no uses la palabra guionista, es peyorativa. La palabra guión significa pequeña guía. Yo me pasé 3 años y medio escribiendo Amores Perros para que digan que es una pequeña guía, que no mamen. Antes se usaba libro cinematográfico, entonces mejor
Di, soy un escritor de cine. Porque la palabra guionista ofende. De hecho, planteé eso y en la Sociedad General de Escritores de México tiene una escuela de guionismo, ahora se llama Escuela de Escritura de Cine. Por mi pelea. Y he peleado por mucho tiempo el papel que puede tener un escritor de cine en una película. Entonces, escritor, escribe y no pares de escribir. Ponte las calaveritas, las calacas. Bueno, yo a él lo anuncié como guionista, eso lo editamos para la salida del video que vamos a poner en YouTube, vamos a editar esa parte, yo les mando el audio que diga escritor de cine, ¿listo chicos? Eso es para el interno aquí trabajo. Pero sí tienes razón. Vamos con una pregunta que tenemos aquí la gente que está conectada. ¿Qué es lo mejor que te ha dejado hacer cine y lo mejor que te ha dejado escribir novelas? Venir en este momento con ustedes en Medellín. ¿Sabes qué? Estos son pequeños barcos en los que uno se sube y te llevan a donde nunca imaginaste. ¿Saben cuándo me iba a imaginar yo esto en mi vida? ¿Saben lo que significa para mí que en un país que no es el mío, una ciudad que no es el mío, me reciban con este cariño? ¿Tienen la más remota idea de cómo conmovieron mi corazón? Les digo en serio, esto es lo mejor que le puede pasar a alguien. Ser recibido así, tener un lleno como este, la calidez con la que me estás teniendo este diálogo conmigo, eso es lo mejor que me puede pasar. Y se los agradezco de corazón. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo soy una persona muy emocionada con esto porque para mí los escritores son como rock stars. O sea, yo los veo así como súper fan, como la gente ve no sé, a Karol G, y está así con esa emoción. Para mí los escritores y escritoras es como ver a una persona que uno admira mucho y está como por allá y además encuentra uno que es, ¿qué más? ¿Cómo estás? Ay, sí, son humanos. Y eso he aprendido mucho. Eso crees. A ver, de este libro y de este autor, yo les digo que léanselo. No importa el día que sea, si quieren se leen una página cada día, un capítulo cada día y lo van leyendo y lo pueden tener para su vida porque aquí hay de todo, aquí hay enseñanzas de todo sentido. Este es un libro que le puede gustar a la señora, a la jovencita, a los adolescentes, porque hay aventuras, hay reflexión de la vida, o sea, aquí hay de todo. Aquí, y bien lo decía otro autor que te hacía también una entrevista, aquí hay también mucho mundo, incluso hasta García Marquiano, hay Faulkner, hay referencias, hay un autor colombiano que está mencionado, de Santiago Gamboa, hay meta literatura, que es salirse y jugar con ella y volver a meterse dentro del libro. Aquí hay de todo. Se los recomiendo, ojalá y ustedes lean esta muy buena obra que se llama El Hombre, para que no solo la compren, si no tienen para comprarla, vayan a una librería, a una biblioteca y léanlo, pero lo importante es que lo lean. Lean El Hombre y lean a Guillermo Arriaga. Muchas gracias a ustedes.